entrando ante un nuevo ciclo alcista? ¿O esto es un mero rebote o corrección para seguir cayendo? Muchos inversores o traders entran tarde por miedo. Otros entran muy temprano por euforia. Soy Eduardo Villalobos, técnico del mercado colegiado y certificado. Y en este vídeo vamos a dejar de un lado todas esas noticias y vamos a evaluar objetivamente la estructura del precio. A ver si nos confirmas si realmente estamos entrando en un nuevo ciclo alcista. Y quédate hasta el final porque vamos a analizar 6 criptomonedas y por cada una de ellas te voy a dar esos niveles claves que no debe de perder, porque de ocurrir retomaríamos esa fase lateral o bajista de estos mercados. Así que vamos a compartir rápidamente la pantalla. Nuestra primera criptomoneda es el Bitcoin. Estamos viendo un gráfico de velas y a mano izquierda tenemos un gráfico diario y a mano derecha un gráfico semanal. En estos tenemos desplegado dos medias móviles exponenciales. La azul es la de 50 sesiones y la verde la de 200 sesiones. Luego tenemos el volumen con un promedio móvil de 14 sesiones más una desviación estándar por ese mismo periodo. Luego tenemos un oscilador para que nos ayude a confirmar esa tendencia y esos niveles de sobrecompra y sobreventa, como lo es el RSI, igualmente de 14 sesiones, con su media móvil por la misma cantidad en este caso, de días. Luego tenemos el ADX, que es un indicador de fortaleza de tendencia, ¿ok? En sus parámetros estándar de 14 sesiones. Y finalmente un indicador de volatilidad histórica como el ATR con una media móvil de 13 sesiones. Entonces, cuando vemos el gráfico diario del Bitcoin, es bastante constructivo y positivo. ¿Por qué? Porque el patrón de máximos decrecientes y mínimos decrecientes comenzó a cambiar. Y eso vino previo a una ruptura de una línea de tendencia bajista. Luego comenzamos a ver que los mínimos comenzaron a ser crecientes y que ligeramente comenzó a formar máximos más o menos al mismo nivel y que no había logrado consolidar cierres por debajo de los casi 94.000 dólares. ¿Ok? Hace 2 sesiones el precio consolidó cierres por encima de esos niveles y lo hizo con fuerza, lo hizo con volumen, aunado de que en toda esta fase de consolidación, el precio, fíjate que tiene un volumen creciente. Entonces, lo que estamos viendo en la estructura del movimiento del precio, ¿ok? Está confirmado por el RSI, ya que cerró por encima de los niveles de 50, no llega a estar sobrecomprado. Por el otro lado, se nos había olvidado mencionar que el precio cerró por encima de esa media móvil de 50 sesiones. Luego tenemos un ADX en tendencia alcista y con valores o cotizaciones por encima de los 20 y 25 y un ligero incremento en la volatilidad. Lo único negativo que tiene este gráfico diario es que el precio está cotizando aún por debajo de esa media móvil de 200 sesiones. Sin embargo, si observamos de cerca la estructura de esa media móvil, fíjate cómo comienza a perder pendiente, ¿ok? Que comienza más bien a estabilizarse, a buscar cierto movimiento lateral. Ahora, cuando nos trasladamos al gráfico semanal, todas esas señales diarias que vimos anteriormente, oye, no la está confirmando este gráfico. Aquí esta media móvil de 50 sesiones equivale a la misma media móvil de 200, ¿sí? Efectivamente está por debajo. Fíjate que el volumen semanal es ligeramente creciente y y cierra por cerca de su media. Tenemos un RSI que sí, que si bien está en tendencia alcista, todavía está por debajo de su valor medio de 50, por lo cual no confirma ese cambio de tendencia. Luego tenemos un ADX que si bien está alto, ¿ok? Fíjate que está haciendo un pico, que en este pico lo podemos interpretar como de que esta tendencia lateral probablemente está terminando, ¿ok?
y tiene valores o cotizaciones por encima de 25. Hubiese preferido ver en este gráfico semanal un ADX similar al que estamos viendo al gráfico diario. Y la volatilidad semanal está ligeramente alta, estabilizándose. ¿Ok? Igualmente me hubiese gustado ver ese cruce por encima de esta media móvil. Ahora, si bien este gráfico semanal no confirma aún ese cambio de tendencia, recuerda la siguiente frase, que las tendencias de corto plazo cambian más rápido que las tendencias intermedias y estas tendencias intermedias cambian más rápido que las de largo plazo. ¿Ok? Entonces, esos niveles clave del precio del Bitcoin serían, oye, no me gustaría que consolide cierres por debajo de la media móvil de 50 sesiones. Le daría un espacio aproximado hasta unos 87.800 aproximadamente. Ok, ese sería un stop de corto plazo y de mediano o largo plazo. Si le queremos dar un espacio un poco más amplio, bueno, sería unos 79.500. Nuestra próxima criptomoneda es Ethereum, ¿ok? En el caso del Ethereum, en el gráfico diario, así como el Bitcoin, comenzamos también a ver ese cambio de la estructura de máximos y mínimos que vino igualmente anticipada por la ruptura de esa línea de tendencia bajista, que luego comenzó a ser mínimos ligeramente crecientes y máximos más o menos al mismo nivel. Fíjate que en el caso del Ethereum, su media móvil está un poco más cerca, ¿no? No tiene tanto espacio como lo tenía en el Bitcoin. Y fíjate que si bien cerró por encima de la media móvil de 50, esa media móvil de 200 periodos fungió de freno, ¿ok? Es decir, que más o menos en esos niveles el precio consiguió resistencia vendedora. Y fíjate el volumen, si bien es ligeramente ascendente, oye, no entró suficiente para romper esa media móvil de 200. Sin embargo, el RSI, tenemos un RSI positivo por encima de 50, un ADX en tendencia alcista y por encima de 20, 25 actualmente, y un incremento ligero de la volatilidad. Por el lado del gráfico semanal, ¿ok? Aquí igualmente se confirma que el precio puede estar ligeramente por encima de esa media móvil de 50, que equivale a la de 200, pero fíjate cómo es el volumen, ¿no? El volumen es un poco decreciente, no cierra a la media. Y el RSI todavía no me está dando valores ni siquiera ser por encima de 50, por lo cual no está confirmando tampoco en un gráfico semanal ese cambio de tendencia. Por el otro lado tenemos un ADX débil, ¿ok? Por debajo de cierres de 20 y que ni siquiera todavía ha conseguido, que no ha conseguido fondo y que ni siquiera se está girando. Y finalmente tenemos una volatilidad igualmente cayendo. Entonces, fíjate que Ethereum, a diferencia del Bitcoin, oye, sí muestra un poco más de debilidad y sus niveles claves, ¿ok? Sería que no perdiera igualmente esa media móvil de 50 sesiones, oye, que no cerrara por debajo de los 2.968, ¿ok? En el corto plazo y en el mediano o largo plazo, oye, por supuesto los 2.566 sería un área bastante clave. Una estructura positiva sería que el Ethereum rompiera esa media móvil de 200, la retesteara y luego alcanzara niveles más altos de precio para buscar, dependiendo de tu estrategia, una entrada ya sea en el rompimiento o en el retesteo de esa media móvil. Nuestra tercera criptomoneda es Solana, ¿ok? Solana, al igual que las anteriores, se puede apreciar el cambio de estructura de máximos y mínimos decreciente a máximos y mínimos más o menos al mismo nivel, ¿ok? Igualmente rompió esa línea de tendencia. Esta criptomoneda sí mostró una estructura más o menos lateral, ¿ok? Que
este rompimiento sí generaba como un poco de duda, ¿no? Porque fíjate que no fue con volumen, todavía no se incrementó de manera importante tampoco la volatilidad. Por el lado positivo, sí, tenemos cierres del oscilador por encima de 50, incremento del ADX, ¿ok? Que confirma una fuerte tendencia y con cotizaciones por encima de 25. ¿Ok? Nos hubiese gustado que esto hubiese cerrado quizás un poquito, que hubiese consolidado cierres en los 149 aproximadamente. Por el lado semanal, ¿ok? Hoy esta criptomoneda está bastante lejos de esa media móvil de 200 sesiones, que el volumen está decreciendo, igualmente el RSI nos está confirmando ese cambio de tendencia. Y en el caso del ADX, bueno, el caso de ADX es ligeramente positivo porque fíjate que está haciendo como una especie de pico, que lo que puede indicar es que es el fin de esta tendencia bajista, ¿ok? Y que posiblemente esté cambiando. Me hubiese gustado igualmente haber visto este patrón, el mismo patrón que el gráfico diario, pero perfectamente con lecturas de 20 por encima de 20, el precio podría alcanzar niveles más altos y este indicador lo que haría es como una especie de valle, ¿ok? Una especie de respiro para mantenerse en esos niveles entre los 20 25 aproximadamente. Y tenemos una volatilidad que está decreciendo en un gráfico semanal. Aquí los niveles claves, igualmente, en un muy corto plazo, oye, que el precio no pierda esa media móvil de 50 y que no consolide cierres por debajo de los 130 en un corto plazo. Si le quieres dar un poco más de espacio, los 115 sería un área ideal que de consolidar cierres por debajo, entonces retomaría esa tendencia bajista. Nuestra cuarta criptomoneda, Cardano. ¿Ok? Cardano en un gráfico diario, igualmente comienza aquí, si el precio tardó un poco más en estabilizarse, fíjense que todavía sigue manteniendo esa estructura de, de máximos y mínimos decrecientes que apenas pudiera ser este el primer mínimo creciente que no consolidó cierres por encima, ¿ok? Por encima de la media móvil de 50. Entonces, bueno, espero que no estés involucrado en esta criptomoneda porque todavía esta sí está muy lejos de mostrar ese ligero cambio de tendencia. Fíjate que tenemos el RSI casi cerca de un área neutral y tenemos un ADX ahí cerca de los 20 21 aproximadamente, pero que no muestra ese cambio de tendencia. ¿Ok? Y la volatilidad, fíjate que tenemos el ATR con cierres por debajo de su media. En un gráfico semanal, oye, todavía el precio está muy lejos. Fíjate que incluso su media móvil de 200 sesiones, que estamos hablando de 200 semanas, que está por encima, eso es bastante negativo, ¿ok? Sin embargo, bueno, hay muchísimo espacio hacia arriba. Tenemos un RSI muy por debajo, fíjate, con niveles de 35, un ADX cayendo, la volatilidad cayendo. Este Cardano, en comparación con Bitcoin, Ethereum y Solana, no no muestra una estructura todavía constructiva hacia, hacia el alza. Antes de continuar, recuerda que este es un video meramente informativo y educativo, que no damos consejos de inversión y que lo debes de utilizar como una herramienta adicional a tus propios análisis e ideas de inversión. Continuamos con nuestra próxima criptomoneda, XRP. XRP es otra criptomoneda que todavía no ha tenido una estructura más, vamos a decir, más constructiva, ¿ok? Sí, tenemos ruptura de líneas de tendencia bajista, pero que comenzó a ser el primer máximo creciente, pero todavía no tenemos ese mínimo creciente confirmado.
¿ok? Si bien el precio había cerrado por encima de esa media móvil de 50 sesiones, fíjate que se frenó justo en la de 200, pero nuevamente todavía no teníamos ese nivel de mínimo, ese mínimo, ese segundo, primer mínimo creciente. Sí, tenemos un RSI ligeramente por encima de 50, una DX bastante alto de 28, pero fíjate que esta lectura de 28 más bien se le atribuye a la fuerte caída en esta criptomoneda y sí, la volatilidad o este movimiento ligero ascendente cuando comenzó a hacer el primer máximo, fíjate que lo hizo con bastante volatilidad, es decir, porque esas velas fueron muchísimo, tenían un rango mucho más amplio que las últimas 14 sesiones. Y por supuesto, en un gráfico semanal no se aprecia todavía ningún tipo de cambio, ¿ok? Igualmente, el indicador, el oscilador está por debajo de 50, el, el ADX, mira, principalmente podemos atribuírselo a esta caída fuerte en la criptomoneda y que potencialmente pudiéramos interpretar este ligero pico como el fin, pero todavía falta mucho para que muestre los primeros síntomas o señales de que algo está cambiando. Y finalmente tenemos a Binance, ¿ok? Binance, quiero que te fijes muy bien en esta estructura porque entre todas las criptomonedas me parece que es la que tiene una estructura mucho más positiva, ¿ok? En el gráfico diario vimos que rompió líneas de tendencia bajistas, que comenzó a hacer mínimos ligeramente crecientes. Ok, vamos aquí. Y había hecho máximos más o menos al mismo nivel que rompió ese nivel de 924, 925 aproximadamente, que esa ruptura fue con volumen, ¿ok? Cuando digo que fue con volumen, a pesar que tú lo veas aquí con un volumen bajo, pero fue relativamente alto al de las últimas sesiones, al de las últimas 14 sesiones. Un RSI que confirma que cotiza por encima de los 50, incluso por encima de los 60, y un ADX, ¿ok? Con lecturas por encima de 20 y 25. Me hubiese gustado que aquí se consolidara en el ATR, hubiese consolidado cierres por encima de la media móvil, pero la estructura es bastante positiva, aunado de que tiene cierres por encima tanto de la media móvil de 50 y de 200 sesiones. En el gráfico semanal también se ve muy positivo, precio cotizando por encima de la media móvil de 50 y 200 sesiones. Esas medias móviles tienen pendiente ligeramente positiva y están en el correcto orden, es decir, que está más cerca la de corto plazo y la de largo plazo está mucho más lejos del precio. Bueno, el volumen es ligeramente bajo, quizás no es la criptomoneda de mayor comercialización. Tenemos un RSI por encima de los 50 y tenemos un ADX con valores de 32 que confirma, ¿ok? La fortaleza de la tendencia y que ya muestra unas primeras señales de querer estabilizarse a esos niveles y esperemos que no solo que lo logre, sino que sea capaz de reversar. Una volatilidad ligeramente alta, pero decreciendo. Entonces, de estas criptomonedas que vimos, Binance es la que tiene mejor estructura, ya que tenemos confirmación tanto en un gráfico diario como en un gráfico semanal, seguido de Bitcoin, Ethereum y Solana, que si bien tienen una buena estructura diaria, todavía no conseguimos esa confirmación en el gráfico semanal. Sin embargo, recuerda que las tendencias de corto plazo cambian más rápido que las tendencias intermedias y estas a su vez cambian más rápido que las tendencias de largo plazo. Como analistas técnicos, no adivinamos, reaccionamos. Si los precios de cada una de estas criptomonedas cae por debajo de esos niveles señalados, es muy probable que retomemos esa tendencia lateral y como escenario muy negativo que retomemos la tendencia bajista. Ahora, si tu estrategia se activó en alguna de esas áreas, pero no tienes seguridad o tienes cierta incertidumbre, ¿sabes
cómo la controlamos? Con la administración del riesgo. Si tienes muchas dudas, tan sencillo, no entres al mercado, no te posiciones. Pero si tienes apetito por el riesgo, entonces hazlo con prudencia, con una buena administración. Pudieras, uno, no entrar necesariamente en todas las criptomonedas, entra en aquella que tenga mejor estructura. O si estás limitado en el comercio de algunas de estas criptomonedas, entonces entra en aquellas que tienen mayor liquidez, mayor cantidad de transacciones y que te pueden ofrecer distintos productos. No solo la criptomoneda en los distintos exchanges, sino que en la bolsa americana las puedes conseguir cotizando como ETF o que agrupan varias criptomonedas o ETF donde cotiza solamente estas criptomonedas y otros productos tales como futuros, opciones, entre otros. Otra sugerencia de administración de riesgo es, bueno, puedes administrar o disminuir el tamaño de la posición, así como también el tamaño del riesgo. Y sobre todo, colocar tu stop, ¿ok? Porque los mercados son variantes. Sí, a veces podemos conseguir buenas estructuras donde puede estar confirmada tanto semanal como diaria y salen las operaciones negativas. O a veces podemos encontrar estos escenarios y puede ser muy positivo. Entonces, como hay esa cierta aleatoriedad en los mercados, entonces el stop es lo que te va a rescatar, va a ser tu salvavidas en caso que el mercado no te dé la razón. Si quieres aprender a detectar estas señales por ti mismo y alejarte de esos rumores, suscríbete al canal. Y si quieres aprender cómo utilizar el indicador de fuerza de tendencia, te dejo el link al final de cómo se debe usar el ADX. Así que te veo en una próxima sesión.